Bien, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, en todo sentido, sequías, inundaciones, guerras, y también el diablo, que se le acaba su tiempo, sabe que, como dice su palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Y hoy es tan importante la autopercepción de uno mismo, que si un hombre se percibe como mujer, hasta la ley lo apoya, ¿verdad? Puede cambiarse de Juan a María, la ciencia también lo apoya, la psicología también lo apoya, y el diablo ha distorsionado la imagen de Dios en la criatura, en los seres humanos. Y ese Espíritu Santo del que hoy recordamos su venida aquí a la iglesia, en la iglesia, es el que dice la palabra, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos da la convicción a cada uno de nosotros de que somos pecadores. Nos da la verdadera convicción de lo que somos. Y el tema de la autopercepción sería muy amplio, pero no es el tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes, sino más bien el tema de la percepción que nosotros tenemos de las otras personas, de las personas que nos rodean. Y una de las cosas que tiene que ver con la percepción, como dice ahí, son los prejuicios y los estereotipos que como seres humanos y también como cristianos muchas veces tenemos de las cosas que nos rodean. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué nos dice el diccionario de la Academia Española sobre un prejuicio? Un prejuicio es una opinión, por lo general de índole negativa, que nos hemos formado sobre algo, sobre un asunto o sobre alguien, sobre una persona, y de manera anticipada, sin el debido conocimiento. Quiere decir, si vemos la palabra prejuicio, está formada por dos palabras, o sea, juzgar antes de conocer a fondo, conocer la realidad, conocer al otro. Y en la Biblia, alguien ha contado, estuve leyendo que ha contado que hay más de 60 casos de prejuicios humanos, ¿no? Si hacemos un promedio y sabemos que la Biblia tiene 66 libros, vamos a decir que hay casi un tema de prejuicio por cada libro que encontramos en la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta Jonás tenía prejuicios de los ninivitas, ¿verdad? Al punto que tomó decisiones equivocadas, se fue al lado contrario. ¿Por qué? Porque tenía desprecio por los ninivitas, al punto que no quería predicarles lo que Dios le decía para que se arrepintiesen, porque sabía, le dijo a Dios que eres un Dios perdonador. Iba a perdonar a aquellas personas que Jonás tenía prejuicios en su corazón. Pero no se salva tampoco el gran apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía prejuicios acerca de los gentiles. Ustedes recuerdan el caso de Cornelio en Hechos 10, 28, que él mismo confiesa: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que él tenía esos prejuicios. Más adelante también lo notó el apóstol Pablo cuando escribiendo a los Gálatas
nos dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, hablando de Pedro, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también tenía prejuicios, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Otro caso es el de un discípulo del Señor, Natanael. Ustedes saben que de la pequeña aldea de Nazaret, muchos judíos tenían prejuicios de los nazarenos. Y sabiendo que Jesús era nazareno, dice que Felipe lo halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve, le dijo Felipe. O sea que que fue discípulo del Señor tenía prejuicios con el Señor porque era de Nazaret. En general, todos los judíos tenían prejuicios con los gentiles, con los samaritanos también, ¿no? O sea que los prejuicios han sido parte de la vida humana y también de cada uno de nuestra vida. Y en esta mañana quisiera ver un poquito, reflexionar acerca de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los prejuicios, ¿no? Tenemos prejuicios los seres humanos de aquel que es diferente, tal vez a cada uno de nosotros, y en todas las épocas de la historia han aparecido este tipo de sentimientos. Con respecto a la mujer, siempre se le ha tenido cierto prejuicio de la sociedad, ¿no? Primero como una propiedad, no como un ser humano, y era común esclavizar a la gente por las nacionalidades, ¿no? Incorporó el Señor allí en el monte Sinaí normas acerca de esto, ¿no? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 8, les dijo al pueblo: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dice allí el Señor. Y en Levítico dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Le invita a su pueblo a ser diferente al resto de las personas. Y una cosa importante, que dentro de la ley que le dio a su pueblo, le dijo: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y los amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea que es parte de la historia humana, ¿no? Los judíos, los samaritanos se odiaban, unos consideraban impuros a los otros, pero el Señor Jesucristo superó todo tipo de prejuicios, en especial con este pasaje que si no lo leyeron lo podemos encontrar en el boletín, ¿no? Que hoy el pastor dio los anuncios. Y es el pasaje de Mateo en el capítulo 8. Allí dice que entrando Jesús a Capernaum, vio a un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión era un romano que tenía
bajo autoridad a 100 soldados. Y este hombre representaba a aquellos opresores que tenían a Israel, gobernando a Israel. Y tenía mucho odio hacia los romanos, que los consideraban como opresores. Y Jesús realmente le concedió la petición y concedió el pedido de este hombre, a pesar de ser un gentil, pasando por arriba de todos los prejuicios que el pueblo de Dios tenía, ¿no? Respecto a los samaritanos, también el Señor Jesucristo contó una parábola que todos conocemos, ¿verdad? No vamos a leerla, donde pasó por allí cuando había un judío que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue herido. Pasó un sacerdote, uno de su propio pueblo, un representante de la religión, y pasó de largo, viendo a su propio compatriota allí tirado, y no tuvo compasión de él. Pasó un levita, pero pasó un samaritano, y el Señor dice que fue aquel que expresó misericordia por aquel judío del cual tenían mucho odio, ¿no? Dios había elegido a la nación de Israel para ser aquella que a través de ella naciera el Mesías, y ese Mesías iba a ser también aquel que iba a recibir a todo el pueblo, ¿no? Cuando comenzó la iglesia, los primeros convertidos al cristianismo tenían dificultades, ¿recuerdan? Creían que la salvación seguía perteneciendo a los judíos, tenían prejuicios con los gentiles, la mesa de aquellas viudas de los gentiles eran desatendidas. Tal llegó el grado que tuvieron que convocar en el capítulo 15, encontramos la lectura del concilio en Jerusalén, ¿no? Donde tuvieron que darse cuenta que el Señor había sido el Salvador, no solo de su pueblo judío, sino también de los gentiles. Cuando mencionamos el hecho de Pedro, el Señor, a través de esa sábana que desplegó con animales inmundos, tuvo que mostrarle que no hiciera acepción de personas con respecto a Cornelio. Y en verdad, dijo Pedro, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tratar o tener prejuicios, ¿verdad?, no es conforme al corazón de Dios. Los relatos históricos de luchas y derramamiento de sangre, ¿no?, muchas veces por diferencias étnicas, ¿verdad?, por diferencias de tipo también religioso. Allí en la Edad Media en Francia, con los hugonotes, en épocas más modernas entre los protestantes y los católicos en Irlanda, ¿no? No es bueno. Y podemos estar en desacuerdo con algunos grupos como iglesia, podemos estar en desacuerdo con algunas partes de la doctrina de otros grupos cristianos, quizás pentecostales, quizás metodistas, quizás bautistas, pero eso no nos habilita a tener prejuicios con aquellos que el Señor salvó y que son parte de su pueblo. Si nosotros tenemos prejuicios, estamos, digamos, no teniendo el corazón del Señor, que dice que hace salir el sol sobre justos
y sobre injustos, ¿no? Hace llover sobre buenos y sobre malos. Nos invita a amar a nuestros enemigos, nos invita a bendecir a los que nos maldicen y nos aborrecen, nos invita a entregar la otra mejilla al que nos golpee en una, ¿no? Y todas estas cosas nos alejan de lo que podamos sentir por los demás. Todas nuestras cosas, dice el Señor, deben ser hechas con amor, y el prejuicio en el trato con los demás se opone al amor, ¿no? Cuando pensamos en los prejuicios, significa que tener prejuicios nos consideramos mejores a la otra persona, lo cual es orgullo, ¿no? El Señor dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Tener prejuicios también significa que estamos desobedeciendo directamente el mandato del Señor de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Allí la regla de oro dice en la palabra que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Si tenemos prejuicios, significa que no estamos amando plenamente a Dios. El apóstol Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pero siguiendo avanzando en el tema, también encontramos los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? La definición de estereotipo dice que es cuando una opinión se forma sobre una persona basándose en la generalización sobre el grupo, clase, género a la cual pertenece, ¿no? ¿Qué quiere decir para tener un ejemplo gráfico, ¿no? En el Río de la Plata tenemos prejuicios, por mencionar alguno, sobre los que vinieron acá y formaron nuestra patria, ¿no? Sobre los gallegos. El prejuicio es que son ignorantes, que son retrasados, y todos los chistes apuntan a eso, a ese tipo de estereotipo. En Brasil con los portugueses, que fueron los que los colonizaron. Los estadounidenses con los mexicanos, con los latinos, con los polacos también tienen muchos prejuicios. Es decir, toman alguna característica de estos grupos y las aplican a todos por igual. Los ingleses tienen prejuicios con los irlandeses. ¿Qué es tener prejuicio? Es poner una etiqueta a una persona de acuerdo a lo que vemos o consideramos desde afuera, ¿no? Y es muy destructivo, errado, equivocado, rotular a las personas. Los niños, especialmente con el bullying, son muy crueles a veces algunos, en general los niños, con lo que ven por afuera y etiquetan muchas veces al otro haciendo bullying. Hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje, y también otro que dice que la carátula o la tapa del libro, no podemos juzgar por la tapa del libro el contenido de lo que está adentro, lo que demuestra que la apariencia no es suficiente para entender quién es una persona y que no debemos poner etiquetas. El apóstol Pablo luchó mucho en la carta a los Corintios con el partidarismo de los corintios. Algunos decían, yo soy de Pablo porque le gustaba a Pablo. Yo soy de Apolos, le gustaba cómo predicaba Apolos, que era elocuente. Yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Por qué, dice la palabra, miras
la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y más adelante dice, hipócrita, ¿por qué? Dice, no sacas la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero en conclusión, quisiera que consideremos cómo miraba el Señor Jesucristo a la gente. Al pasar, dice, vio a Leví, este es Mateo, ¿no? El escritor del primer evangelio, Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntándose con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. La gente miraba con prejuicios a los publicanos. Y ciertamente también Leví o Mateo era un judío que estaba al servicio del imperio romano. ¿Cómo tenían prejuicios con el Señor? ¿Cómo se sienta y con los publicanos y pecadores al comer? Y quizás algún, no hoy en este momento, quizás incluso algún cristiano, puede pensar, no es políticamente correcto, podía pensar Jesús desde el punto de vista humano, estoy hablando que yo me siente con esta gente que es odiada por el pueblo, ¿no? Y todos los religiosos de su época tenían prejuicios. Y la persona religiosa tiene muchos prejuicios. Recordemos aquel pasaje que encontramos también similar en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, donde dice que uno de los fariseos, era una persona religiosa, bueno, parece que venció en cierta forma su prejuicio y le rogó que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, ¿no? Y acá encontramos en este pasaje, en la persona de Simón, las dos cosas que venimos viendo, el prejuicio y el estereotipo. El prejuicio respecto de Jesús, ¿no? Si fuera profeta, dice, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese era el prejuicio de este hombre Simón, ¿no? No debe ser profeta porque por lo que prejuzgo o veo, no es. Y a la vez, ¿verdad? Un estereotipo de la mujer. Esta mujer, que es pecadora, estaba rotulada con el rótulo de prostituta, no puede cambiar. O sea que si él fuera profeta, sabría que esta mujer es una prostituta y cómo lo está tocando. Sin embargo, el Señor tuvo y miró más allá de lo que los ojos humanos veían. Y el Señor sabía que esa mujer tenía en su corazón el deseo de cambiar, de arrepentirse de sus pecados. Cuando Jesús miraba a las multitudes, dice la palabra, tenía compasión de las multitudes, compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como aquellos que no tienen pastor. Ahora, lo interesante es que cuando estaba preparando esta charla para esta mañana, tomé la concordancia y empecé a ver cuántas veces aparecía la palabra prejuicio. En la versión Reina Valera en español aparece una sola vez, a pesar de todos estos casos, la palabra prejuicio. Y es un consejo que le está dando el apóstol Pablo
a Timoteo, allí en la primera epístola de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, ¿cuántas veces, verdad, podemos, por los prejuicios, hacer cosas con parcialidad? ¿Cuántas veces podemos, con los prejuicios, estar menospreciando al otro? ¿Cuántas veces, por los prejuicios, podemos estar lesionando a alguien? La palabra de Dios nos invita a mirar al otro con los ojos que le miró o mira el Señor, ¿no? Hoy vamos acercándonos a la mesa del Señor en esta mañana y vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, allí entregando su vida por nuestros pecados. Pero tenemos que recordar también que la cena del Señor no es solamente la recordación de Cristo, sino una fiesta de comunión de unos con los otros, donde nos recuerda que fue el Señor partido por cada uno de nosotros y que si somos hijos de Dios, somos hermanos unos de los otros. ¿Cómo miramos a los demás? Días atrás, en dos de los mensajes, el pastor habló acerca y preguntó acerca de aquel que entra a la iglesia, ¿qué hacemos con aquel nuevo? ¿Cómo miramos a aquel que entra a la iglesia? ¿Cómo miraríamos a una persona que viniera mal vestido, quizás sucio, o si entrara por esa puerta una mujer de escasa reputación? ¿Con qué ojos miramos a los demás que nos rodean? ¿Con qué ojos miramos a aquel hermano o hermana que se sienta al lado nuestro o a nuestro alrededor en los bancos de la iglesia? ¿Nos acercamos, nos preocupamos por sus necesidades? ¿O pensamos tal vez, bueno, no es de mi rango etario, que abre otro, es un joven que lo atiende un joven, es un adulto que lo atiende un adulto, tal vez ni siquiera me interesa saber quién es, y eso sería aún peor, ¿no? Porque tengo mi grupo, ¿verdad? Lo saludo, sigo de largo, me acerco, le muestro empatía, me preocupo por sus necesidades. Hermanos, estamos en un mundo que está cayendo en terrible situación a nuestro alrededor y cada vez más las personas necesitan de Cristo. Como dijimos, el diablo está alterando en las personas la imagen de Dios en sus vidas y nosotros como hijos de Dios que tenemos la verdad del Evangelio tenemos que acercarnos a cada uno de ellos para llevarles el mensaje del Señor, quitando de nuestra vista todo estereotipo, todo prejuicio que nos impide, quizás por vergüenza o quizás por nuestros conceptos o preconceptos, llevarles el Evangelio. Que el Señor nos ayude en esta mañana, que nos acercamos a la mesa del Señor, a recordar que Él murió no porque nosotros fuéramos buenos o porque fuéramos mejores que los demás, sino que murió por amor a cada uno de nosotros y derramó su sangre para darnos vida y que podamos tener también nosotros esa mirada hacia el otro libre de todo tipo de etiquetas y prejuicios. Amén.